La cerradura de la entrada de servicio se abrió al tercer intento. Me temblaban tanto las manos que casi se me cae la llave que había guardado en mi cartera durante 15 meses, escondida detrás de una foto de Luca. Nunca se la mostré a nadie. Nunca pensé que la usaría. Nunca pensé que volvería aquí, pero no me quedaban otras opciones. Luca se movió contra mi pecho, su pequeño cuerpo cálido a través del portabebés que llevaba atado. Tenía 6 meses. Era demasiado pequeño para comprender que unos hombres de mirada muerta nos habían estado siguiendo. Demasiado inocente para saber que su madre había pasado las últimas 6 horas corriendo por callejones y cambiando de línea de metro hasta que mis piernas se rindieron y mi mente se quedó en blanco por el terror. La mayor parte de esas horas ni siquiera las pasé en Nueva York. Boston había sido un escondite hasta que una mañana convirtió mis tranquilas calles en una trampa. Tiré mi teléfono, pagué en efectivo un billete de última hora hacia el sur y mantuve el portabebés de Luca hacia adentro para que nadie pudiera verle bien la cara. Cuando el tren me dejó en la ciudad, ya me movía por instinto, cambiando de línea, atravesando callejones, contando salidas, rezando para poder mantenerme un paso por delante. Empujé la puerta y entré en la cocina que conocía de memoria. Todo parecía igual. Encimeras de mármol, electrodomésticos de acero inoxidable que reflejaban las tenues luces de seguridad. La máquina de café expreso que había usado cada mañana durante 3 años estaba en el mismo lugar. Mi antigua vida, la que había reducido a cenizas. Luca emitió un pequeño sonido. No era un llanto, pero casi. Necesitaba agua. Tenía que prepararle la leche. Necesitaba pensar. Necesitaba pensar qué diablos iba a decir cuando Nicholas me encontrara allí. Si me encontraba allí, las luces se encendieron sin previo aviso, cegándome. Me giré, protegiendo la cara de Luca con la mano. Nicholas estaba en la puerta con una pistola apuntando directamente a mi cabeza. Se me cortó la respiración. Todo se detuvo. Llevaba unos pantalones de pijama negros y nada más. Tenía el pecho desnudo, mostrando el tatuaje que le rodeaba las costillas. Tenía el pelo oscuro revuelto, como si hubiera estado durmiendo. Sus ojos eran agudos, fríos y absolutamente letales. No bajó el arma, no parpadeó. Solo me miró como si fuera un fantasma. No podía decidir si disparar o hacer ejercicio. Entonces su mirada se posó en el portabebés, en Luca, y bajó el arma. No mucho, solo lo suficiente. Vi cómo le invadía el reconocimiento. Vi cómo todo su cuerpo se ponía rígido. Vi cómo apretaba la mandíbula con tanta fuerza que oí rechinar sus dientes desde 3 metros de distancia. Samantha. Mi nombre salió áspero, entrecortado, como si lo hubiera estado repitiendo en su cabeza durante meses y finalmente tuviera permiso para decirlo en voz alta. No pude responder, se me había cerrado la garganta. Lo único que podía hacer era quedarme allí de pie, sosteniendo a nuestro hijo, mientras el hombre del que había huido nos miraba a los dos como si acabáramos de reescribir toda su existencia. Se oyeron pasos atronadores en el pasillo. Seguridad. 3 hombres con equipo táctico irrumpieron en la cocina, con las armas desenfundadas. Nicholas levantó una mano sin mirarlos. Se quedaron paralizados en seco. Fuera. Su voz cortó el aire como una navaja. Jefe, ya hemos escuchado. Se retiraron. La puerta se cerró. El silencio volvió a invadir la habitación, más pesado que antes. Nicholas finalmente enfundó la pistola en la parte baja de la espalda. Sus 2 ojos no se habían apartado de Luca, ni una sola vez. ¿Cuántos años tiene? No era una pregunta, era una exigencia. 6 meses. Movió la mandíbula, hacía cálculos detrás de esos ojos oscuros. 15 meses desde que desaparecí. 9 meses de embarazo. 6 meses de vida que le había robado. Luca se movió en el portabebés, volviendo a emitir ese pequeño sonido de descontento. La atención de Nicholas se agudizó. Necesita agua, dije en voz baja. Tengo que prepararle un biberón. No habría venido aquí si tuviera otro sitio a donde ir. ¿Por qué estás aquí? Nos han encontrado. Mi voz se quebró. La tríada. Me han estado siguiendo. Hace 6 horas dejaron fotos en mi apartamento. Fotos de Luca con mensajes. ¿Qué tipo de mensajes?
Metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta y saqué lentamente el sobre que habían pegado con cinta adhesiva a mi puerta. Lo tiré sobre la encimera, entre nosotros. Nicholas se adelantó rápido y en silencio. Lo recogió y lo leyó. Su expresión no cambió, pero sus nudillos se pusieron blancos alrededor del papel. Quieren utilizarlo contra ti, susurré. No sé cómo lo han descubierto. He tenido mucho cuidado. Nunca se lo he contado a nadie. Me cambié el nombre, me mudé a Boston, trabajaba desde casa, nunca salía a ningún sitio. Eso. ¿Cuánto tiempo llevas bajo vigilancia? No lo sé. Las fotos son de diferentes lugares, diferentes meses. Llevan un tiempo siguiéndome. Sacó su teléfono y pulsó un botón. Alguien respondió inmediatamente. Barre la propiedad, todo el perímetro, comprueba todas las entradas. Duplica los guardias en todos los puntos de acceso. Nadie entra ni sale sin mi autorización directa. Hizo una pausa y traed a Dominic aquí ahora mismo. Terminó la llamada, me miró de nuevo a mí y a Luca. Ven aquí. Dudé. Samantha, tráelo aquí. Avancé con las piernas que apenas me respondían. Me detuve a 1 metro de distancia, lo suficientemente cerca como para ver el pulso latiendo con fuerza en la garganta de Nicholas. Lo suficientemente cerca como para oler el leve aroma de su colonia mezclado con el sueño y la adrenalina. Extendió la mano lentamente, no hacia mí, sino hacia Luca. Los ojos de Luca se habían abierto, grandes y oscuros, exactamente iguales a los de su padre. Miró a Nicholas con esa expresión seria de bebé que siempre me partía el corazón. La mano de Nicholas tembló ligeramente, lo suficiente para que yo lo notara. ¿Puedo? Su voz se quebró, se aclaró la garganta y lo intentó de nuevo. ¿Puedo tocarlo? Algo dentro de mí se rompió. Este hombre, este hombre peligroso, despiadado y aterrador, pidiendo permiso para tocar a su propio hijo. Sí. Los dedos de Nicholas rozaron la mejilla de Luca, ligeros como una pluma, reverentes, como si estuviera tocando algo sagrado que no se merecía. Luca giró la cabeza hacia el contacto, abrió la boca y emitió un pequeño arrullo. La respiración de Nicholas cambió, se volvió irregular. Su nombre, susurró. Luca, Luca Bellini. Sus ojos se clavaron en los míos. Le pusiste mi nombre. Es tu hijo. Te fuiste. Las palabras salieron duras, acusadoras. Desapareciste sin decir nada. Te busqué durante 6 meses seguidos. Pensé que habías muerto. Pensé que alguien te había secuestrado. Pensé. Se detuvo, apretando la mandíbula. ¿Y tú qué estabas haciendo? Viviendo en Boston, embarazada, esperando a mi hijo sola. Lo estaba protegiendo. ¿De qué? De esto. Señalé la casa. A él, a todo. De hombres armados, de enemigos que lo usarían para hacerte daño, de un mundo en el que se mata por territorio, dinero y poder. No puedes tomar esa decisión sola. Tomé la única decisión que podía tomar. Se acercó. Lo suficiente como para que tuviera que inclinar la cabeza hacia atrás para sostener su mirada. Huiste porque tenías miedo. No de mí, sino de lo que significaría quedarte. Tenía razón. Odiaba que tuviera razón. Luca empezó a inquietarse de nuevo, esta vez más fuerte. Lloraba de verdad. Tiene hambre, dije. Y está cansado. Llevamos todo el día corriendo. Tengo que darle de comer. Tengo que subir. La habitación de invitados, segunda planta, ala este. Nicholas, no te vas a marchar. Su voz se volvió peligrosa, absoluta. Esta noche no. No hasta que nos ocupemos de la tríada. No hasta que averigüe qué demonios se supone que debo hacer con el hecho de que tengo un hijo del que no sabía nada. No te estoy pidiendo quedarme. No me importa lo que pidas. Tú viniste aquí. Tú lo trajiste aquí. Eso los convierte a ambos en mi responsabilidad. No somos tú. Sí que lo son. Se inclinó lo suficiente como para que sintiera su aliento en mi cara. Toda persona que entra en mi territorio queda bajo mi protección. Sabes que trabajaste para mí durante 3 años. Sabes exactamente cómo funciona esto. Lo sabía. Ese era el problema. La tríada no se detendrá, dije en voz baja.
Ahora saben lo de Luca. Seguirán viniendo. Déjalos. Sus ojos se volvieron fríos, vacíos. Mataré a todos y cada uno de ellos antes de que se acerquen a menos de 1,5 kilómetros de mi hijo. Mi hijo. Ya había reclamado a Luca por completo, irrevocablemente. Se oyeron pasos de nuevo. Un hombre apareció en la puerta, alto, armado, mirando entre Nicholas y mí con una sorpresa apenas disimulada. Jefe, el perímetro está seguro. Tengo equipos comprobándolo. Se detuvo a mitad de la frase cuando vio a Luca. ¿Es ese Dominic? Lleva a Samantha arriba, a la habitación de invitados. Asegúrate de que esté segura. Pon 2 guardias fuera de la puerta. Consigue todo lo que necesite para el bebé. Comida, suministros, todo. Jefe, tengo que informarle de algo. Hazlo ahora. Dominic asintió una vez. Me miró. Por aquí, señorita Wells. No me moví. No podía dejar de mirar a Nicholas, a la forma en que miraba a Luca, como si estuviera memorizando cada detalle, como si temiera que volviéramos a desaparecer si parpadeaba. Samantha. Su voz se suavizó, apenas. Ve a acomodarlo. Yo me encargaré de la seguridad. Hablaremos después. ¿Sobre qué? Sobre todo. Finalmente volvió a mirarme. Sobre por qué te fuiste, por qué regresaste, sobre lo que sucederá después, sobre él. Lucas se había calmado y miraba a Nicholas con los ojos muy abiertos, como si reconociera algo, como si una parte de él lo supiera. Me di la vuelta y seguí a Dominic fuera de la cocina. Subí las escaleras, recorrí los pasillos por los que solía caminar todos los días. Pasé por las habitaciones que solía limpiar y organizar y fingir que pertenecían a una vida normal. La habitación de invitados era enorme. Cama king size, baño privado, ventanas con vistas al jardín que había ayudado a diseñar 2 años atrás. Estaré justo afuera, dijo Dominic. Si necesitas algo, solo pídelo. Gracias. Se marchó, cerró la puerta y de repente me quedé sola con Luca en la casa de Nicholas Bellini, exactamente donde había jurado que nunca volvería a estar. Desabroché el portabebés y saqué a Luca. Esta vez lloraba de verdad. Estaba agotado, hambriento y abrumado. Lo sé, cariño, le susurré, sentándome en el borde de la cama. Lo sé, lo siento mucho. Saqué el biberón que había preparado horas antes. Ahora estaba tibio, pero a él no le importaba. Se agarró inmediatamente al biberón y bebió rápido, con sus manitas cerradas en puños. Abajo, oí voces, órdenes, protocolos de seguridad activándose. La maquinaria del mundo de Nicholas poniéndose en marcha para protegernos, para proteger a su hijo. Miré a Luca, su pelo oscuro, sus ojos serios, la forma en que sus diminutos dedos agarraban mi pulgar mientras comía. Se parecía tanto a su padre que me dolía. Había pasado 6 meses intentando convencerme de que marcharme había sido la decisión correcta, que criar a Luca sola y a salvo era mejor que criarlo aquí, rodeado de peligro. Pero esa noche, cuando esos hombres nos encontraron, cuando vi sus caras, sus cámaras y sus amenazas, supe la verdad. No podía protegerlo sola. No de esto, no del mundo de Nicholas. Así que había vuelto con el único hombre al que había pasado 15 meses intentando olvidar. El único hombre que podía mantener a nuestro hijo a salvo. El único hombre al que nunca había dejado de amar. Lucas se durmió 20 minutos después de darle de comer. Lo acosté en el centro de la enorme cama, rodeado de almohadas como si fuera una fortaleza. Parecía increíblemente pequeño sobre las sábanas blancas, vulnerable, inocente. Todo aquello de lo que había intentado protegerlo estaba sucediendo de todos modos. Me senté en el suelo, con la espalda apoyada en la cama y las rodillas contra el pecho, escuchando los sonidos de la casa de Nicholas que cobraba vida a mi alrededor. Pasos en los pasillos, radios crepitando, órdenes ejecutadas con precisión militar. La puerta se abrió sin llamar. Nicholas entró y la cerró detrás de él. Se había puesto una camiseta negra, pero seguía descalzo. Se había echado el pelo hacia atrás, dejando al descubierto los ángulos marcados que solía observar cuando creía que no me veía. Miró hacia la cama, donde Luca dormía plácidamente. Está bien, está agotado. Los dos lo estamos. Nicholas se acercó, no a mí, sino a la cama.
Se quedó allí un buen rato, mirando fijamente a nuestro hijo. Abrió y cerró las manos a los lados, como si no supiera qué hacer con ellas. Tiene mis ojos, dijo en voz baja. Reconozco mi pelo. Sí, ¿verdad? Se detuvo y volvió a empezar. ¿Cómo es cuando está despierto? La pregunta me impactó más de lo que debería. Me la hacía porque no lo sabía, porque yo se lo había robado. Lo dice en serio. Aún no sonríe mucho, pero cuando lo hace lo da todo. Le gusta que lo cojan en brazos. No le gustan los ruidos fuertes. Está empezando al alcanzar cosas, a agarrar cosas. La semana pasada descubrió sus pies y ahora está obsesionado con ellos. Nicholas escuchaba cada palabra como si le estuviera dando piezas de oro. Llora mucho, solo cuando tiene hambre o está cansado. En realidad es muy tranquilo, casi demasiado tranquilo a veces, como yo. Sí, como tú. El silencio se extendió entre nosotros, pesado, cargado. Nicholas finalmente me miró. ¿En serio? Me miró a mí, no a Luca, no a la situación. A mí. Tenemos que hablar abajo. Dominic se quedará fuera de la puerta. Luca estará a salvo. No discutí. Me levanté lentamente, con el cuerpo dolorido por las horas de carrera. Lo seguí fuera de la habitación, por el pasillo, bajando las escaleras, hasta su oficina, la misma oficina donde solía llevarle el café cada mañana, donde organizaba sus archivos y atendía sus llamadas y fingía que mis manos no temblaban cada vez que se acercaba demasiado. Cerró la puerta, la cerró con llave, se acercó a la barra, sirvió 2 vasos de whisky y me entregó uno. Ya no bebo. No desde que te quedaste embarazada. Su voz sonaba monótona. Mi hijo, del que nunca me hablaste. Dejé el vaso sobre la mesa. No estoy aquí para defenderme. Entonces, ¿por qué estás aquí? Ya te lo he dicho. La tríada nos ha encontrado. Por eso has vuelto, no por eso te fuiste. Lo miré, la tensión en sus hombros, la forma en que apretaba la mandíbula, la furia que apenas podía controlar. ¿Quieres tener esta conversación ahora? ¿Esta noche? Mientras hay hombres ahí fuera que quieren hacer daño a nuestro hijo. Sí, quiero tenerla ahora, porque llevo 15 meses esperando respuestas y por fin estás delante de mí. Me parece justo. Respiré hondo y exhalé lentamente. Hace 15 meses, aquella noche después del trato con los rusos, cuando casi te disparan. Recuerdo que volviste a casa cubierto de sangre. No era tuya. Temblabas. Nunca te había visto temblar antes. Sus ojos se oscurecieron. Me trajiste agua. Te sentaste conmigo hasta que me calmé. Hablaste. Nunca antes me habías hablado. No realmente. Pero esa noche me contaste cosas sobre tu padre, sobre cómo heredaste esta vida, sobre cómo todos a tu alrededor querían algo de ti, excepto yo. Lo decía en serio. Lo sé. Eso es lo que me asustaba. Me abracé a mí misma. Me miraste como si yo fuera lo único real en tu mundo. Y entonces me besaste. Me devolviste el beso. Lo hice. Y pasamos la noche juntos. Y fue mi voz la que se quebró. Fue la mejor noche de mi vida. Y la peor, porque cuando me desperté a tu lado, solo podía pensar en lo que pasaría después. Nicholas se acercó, sin tocarme. Solo más cerca. ¿Qué quieres decir? Vives en un mundo donde la gente muere, Nicholas. Donde los enemigos vienen a tu casa. Donde las negociaciones se llevan a cabo con armas sobre la mesa. Lo había visto durante 3 años. Te había visto enterrar a amigos. Te había visto volver a casa sangrando. Te había visto volverte frío porque esa era la única forma de sobrevivir. Sabías lo que era yo cuando empezaste a trabajar para mí. Saber algo y vivirlo son cosas diferentes. Cuando solo estaba yo, podía manejarlo. Podía mantener la distancia, ser profesional. Pero esa noche lo cambió todo, porque de repente ya no era solo tu asistente. Era alguien con quien te habías mostrado vulnerable. Alguien a quien habías dejado entrar. Y eso te aterrorizaba. Sí, le miré a los ojos. 2 semanas después descubrí que estaba embarazada. Y tuve que elegir, quedarme aquí y criar a un hijo en este mundo, o marcharme y darle la oportunidad de tener una vida normal. Así que huiste.
Yo lo protegí. Nicholas extendió la mano y agarró el borde de su escritorio con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Lo protegiste de mí. No, lo protegí de esto. Señalé la oficina, la casa, todo lo que representaba. De los hombres que lo usarían en tu contra. De los enemigos que lo atacarían para hacerte daño. De una vida en la que crecería viendo a su padre marcharse cada día, sin saber si volvería. Esa decisión no te correspondía tomarla solo. ¿Qué se supone que debía hacer? ¿Ir a verte y decirte que estaba embarazada? ¿Cuál era tu plan? ¿Habrías encerrado en esta casa? ¿Habrías puesto guardias para vigilarme? ¿Me habrías tratado como un activo en lugar de como una persona? ¿Te habría protegido haciéndome prisionera para mantenerte con vida? Se volvió hacia mí. ¿Crees que no sé lo que hiciste? Te mudaste a Boston, cambiaste de nombre, conseguiste un trabajo como editora autónoma con Sarah Mitchell, alquilaste un apartamento estudio en Dorchester, cortaste el contacto con tu hermana Ashley, le dijiste que estabas viajando por Europa cuando en realidad estabas a 20 minutos de dar a luz sola en un hospital. Se me revolvió el estómago. ¿Cómo te encontré 3 meses después de que desaparecieras? Tenía tu ubicación, tu nuevo nombre, todo. La habitación se inclinó. Tú me encontraste, yo te encontré, y tomé la decisión de dejarte ir. No podía respirar. ¿Por qué? Porque quería salir. Lo habías dejado claro al marcharte. Y yo, se detuvo. Movió la mandíbula. Me dije a mí misma, si tanto deseabas liberarte de mí, te lo permitiría, aunque me matara. Las lágrimas me quemaban los ojos. No quería liberarme de ti, quería liberarme del peligro. No hay diferencia. Son lo mismo. Tenía razón. Eran lo mismo. Estar con Nicholas significaba aceptar la violencia, aceptar el riesgo, aceptar que cualquier día podría ser el último. No podía hacerlo. Susurré. No podía verte morir. Y tampoco podía dejar que Luca creciera viéndolo. Así que me lo quitaste por completo. 15 meses. 15 meses en los que no supe que mi hijo existía. 15 meses en los que pensé que su voz se había roto. Pensaba que eras feliz en algún lugar, a salvo, empezando de nuevo, y todo ese tiempo estabas criando a mi hijo solo. Lo siento, no me devuelve los primeros 6 meses de su vida. Lo siento, no me permite abrazarlo cuando nació. Lo siento, no me permite escuchar sus primeros sonidos o verlo sonreír por primera vez. O se detuvo, respiró con dificultad. No tenías derecho, yo tenía todo el derecho. También es mi hijo, y es mío. Nicholas se movió tan rápido que no tuve tiempo de reaccionar. Estaba frente a mí, con las manos agarradas a mis hombros y los ojos clavados en los míos. Es mío, Samantha. No puedes decidir que no soy apto para ser su padre solo porque mi mundo es peligroso. No puedes borrarme. No estaba tratando de borrarte. Entonces, ¿qué estabas haciendo? Sobreviviendo. La palabra salió entrecortada. Estaba sobreviviendo, tratando de darle la vida más segura que pudiera, incluso si eso significaba que tú no estuvieras en ella. Su agarre se tensó, luego se aflojó y finalmente se soltó por completo. Dio un paso atrás y se pasó ambas manos por el cabello. La tríada, dijo finalmente. Cuéntame todo, le dije. Sobre las fotos pegadas a mi puerta, sobre los hombres que me habían estado siguiendo durante la última semana, sobre la sensación de estar siendo observada que había intentado convencerme a mí misma de que era paranoia. Quieren influencia, dijo Nicholas. Se están moviendo en el territorio del puerto. Necesitan algo para obligarme a actuar. ¿Funcionará? Me miró como si hubiera perdido la cabeza. ¿De verdad crees que voy a dejar que nadie toque a mi hijo? ¿Y yo qué? La pregunta quedó suspendida entre nosotros. Peligrosa, importante. Eres la madre de mi hijo, dijo Nicholas lentamente. Eso te pone bajo mi protección de forma permanente, te guste o no. No te lo estoy pidiendo. No me importa lo que me pidas. Así es como funciona. Tú has vuelto. Tú trajiste a Luca de vuelta. Eso hace que ambos sean míos y yo deba protegerlos. ¿Por cuánto tiempo? Hasta que la amenaza sea eliminada. Y después de eso sus ojos se encontraron con los míos.
fríos, definitivos. Después de eso decidiremos la custodia, las visitas, lo que sea necesario para mantener a Lucas a salvo y darle lo que necesita, que son sus dos padres. Las palabras me golpearon como un golpe físico. Sus dos padres. No solo yo, no solo él, ambos. No sé cómo hacer esto, admití en voz baja. Yo tampoco, pero ya no tenemos otra opción. Se dirigió hacia la puerta, la abrió y se detuvo con la mano en el pomo. Te quedarás aquí, en esta casa, hasta que yo diga lo contrario. No te irás, no contactarás con nadie. Harás exactamente lo que te diga para mantener a Luca a salvo. Entendido. Nicholas, ¿lo entiendes? Tragué saliva. Sí. Bien, abrió la puerta. Duerme un poco. Mañana empezaremos a ocuparnos de la tríada. Y después de eso me miró. Después de eso, tú y yo tendremos una conversación mucho más larga sobre los últimos 15 meses. Se marchó. La puerta se cerró detrás de él y yo me quedé allí, en su despacho, temblando, no por miedo, sino por darme cuenta de que acababa de volver a la vida de Nicholas Bellini y le había entregado todo, incluido mi corazón. De nuevo, la primera mañana en la casa de Nicholas, me desperté con la luz del sol entrando por las ventanas que había olvidado cerrar. Lucas seguía durmiendo a mi lado, tranquilo y ajeno a que nuestro mundo entero había cambiado de la noche a la mañana. Alguien llamó suavemente a la puerta. Me cubrí más con la sábana, dándome cuenta de repente de que todavía llevaba la ropa de ayer, arrugada, sucia, oliendo a lluvia y miedo. Adelante. Entró una mujer de unos 50 años con una bandeja. La reconocí de inmediato. María, la ama de llaves que me había enseñado cuando empecé a trabajar aquí hace 4 años. Señorita Samantha, sus ojos eran cálidos, pero cautelosos. El señor Bellini me pidió que le trajera el desayuno. Y esto. Dejó la bandeja y levantó unas bolsas de la compra. Ropa para usted y para el bebé. No estaba seguro de las tallas, así que pidió varias opciones. Me quedé mirando las bolsas. Había al menos 6. Reconocí las marcas de diseño al organizar su armario. No es necesario, él insistió. María miró a Luca. Qué bebé tan bonito. Tiene los ojos de su padre. Todo el mundo lo decía, como si no fuera obvio. Como si Luca fuera otra cosa que una versión en miniatura de Nicholas Bellini. Gracias, María. Se marchó en silencio. Me levanté, revisé las bolsas, ropa de bebé de varios tamaños, pañales, leche de fórmula, biberones, todo lo que había dejado atrás en mi huida precipitada de Boston. Todo lo que necesitaría para quedarme aquí más de un día. Tenía pensado retenernos aquí, hacernos sentir cómodos, hacer que nos resultara imposible marcharnos. Alimenté a Luca, lo cambié y le puse ropa nueva más suave que cualquier otra que yo pudiera permitirme. Cuando terminé eran casi las 9, tarde para mí. Había pasado 6 meses siguiendo el horario de un recién nacido, en el que las 9 parecían la tarde. Cuando abrí la puerta, Dominic estaba apoyado contra la pared de enfrente. Buenos días. El jefe quiere verte. Trae al bebé. ¿Dónde está? Abajo, en el salón principal. Lo seguí, llevando a Luca en brazos. La casa parecía diferente a la luz del día, más luminosa, más expuesta. Pude ver las mejoras que se habían hecho desde que me fui. Nuevos paneles de seguridad, puertas reforzadas, cámaras en rincones que no recordaba. Nicholas estaba junto a las ventanas que daban al jardín. Llevaba vaqueros oscuros y un jersey gris, informal. Rara vez lo había visto así. Se giró al oírnos entrar. Sus ojos se posaron directamente en Luca. ¿Durmió casi toda la noche? Se despertó 2 veces para tomar el biberón. Deberías haber llamado a alguien. Ya no tienes que hacerlo sola. Las palabras sonaron extrañas. Ya no tienes que hacerlo sola. Como si ya se estuviera apropiando de la situación. Como si ya se estuviera insertando en las rutinas que yo había construido sin él. Estoy acostumbrada. Ese es el problema. Se acercó. No a mí, a Luca. ¿Puedo cogerlo? Mis brazos se tensaron instintivamente, protectores, irracionales. Nicholas se dio cuenta. Por supuesto que se dio cuenta. Se daba cuenta de todo. No voy a hacerle daño, Samantha. Lo sé. Es solo que... Me detuve, respiré hondo. Aún no te conoce.
Entonces tiene que aprender. Nicholas extendió los brazos, seguro, paciente, esperando. Le pasé a Luca con cuidado. Le sostuve la cabeza y me aseguré de que Nicholas lo tuviera bien sujeto antes de soltarlo por completo. Nicholas sostenía a nuestro hijo como si fuera de cristal, con los brazos rígidos y el cuerpo tenso, como si tuviera miedo de dejarlo caer, romperlo o hacer algo mal. Luca lo miraba fijamente, en silencio, estudiando a ese desconocido con sus ojos oscuros y serios. «Hola», dijo Nicholas en voz baja y con torpeza. «Soy tú». Se detuvo y volvió a empezar. «Soy Nicholas. Soy tu padre». Oírlo decirlo en voz alta me rompió algo en el pecho. Luca emitió un pequeño sonido. No era un llanto, solo un ruido. El rostro de Nicholas se transformó por completo. No era exactamente una sonrisa. Era algo más profundo. Algo que parecía asombro, terror y amor, todo a la vez. «Es tan pequeño», susurró Nicholas. «En realidad es grande para su edad. Pesó 4 kilos al nacer. Ahora pesa 7,7 kilos. ¿Lo hiciste tú?» Tragó saliva con dificultad. «¿Estaba solo cuando nació?» «Sí». Apretó la mandíbula. «Eso no debería haber pasado. Pasó y sobrevivimos. No debería haber tenido que limitarse a sobrevivir». Volvió a mirar a Luca. Ninguno de los dos debería haber tenido que hacerlo. No supe qué responder. No supe cómo explicar que sobrevivir me había parecido una victoria en ese momento, que cada día Luca y yo lo habíamos conseguido sanos y salvos. Sentíamos que habíamos ganado. Nicholas pasó los siguientes 20 minutos simplemente sosteniendo a Luca, caminando lentamente por la habitación, hablándole en italiano. Palabras que no entendía del todo, pero que reconocía como gentiles, suaves, nada que ver con la voz que usaba para dar órdenes. Cuando Luca empezó a inquietarse, Nicholas me lo devolvió inmediatamente. Reacio, como si quisiera más tiempo, pero entendiendo que el bebé era lo primero. «Tiene hambre», dije. «Tengo que darle de comer. Hazlo aquí. Quédate». Así que me senté en el sofá y alimenté a Luca mientras Nicholas observaba. No era inquietante ni invasivo, solo fascinado, como si no pudiera creer que fuera real. «¿Qué come?», preguntó Nicholas. «Fórmula. Dejé de amamantarlo a los 4 meses. Era demasiado difícil mientras trabajaba. Trabajabas como editora autónoma desde casa con un nombre falso. Tenía que pagar el alquiler de alguna manera. Él procesó eso. ¿De verdad?». Se detuvo y volvió a empezar. «¿Tuviste ayuda? ¿Amigos? ¿Familia?» «No, Ashley cree que estoy en Europa. Corté el contacto con todos los demás. Lo hiciste completamente sola». «Sí». Miró a Luca, que mamaba contento. «Eso se ha acabado. Ahora tienes ayuda. Me tienes a mí». Los días siguientes transcurrieron con una extraña rutina. Nicholas tenía reuniones en su oficina. Asuntos que tratar, órdenes que dar, pero aparecía constantemente a lo largo del día. Durante la siesta matutina de Luca, durante el tiempo de juego boca abajo por la tarde, durante los baños nocturnos, siempre rondando, siempre observando, aprendiendo. El tercer día estaba cambiando a Luca en la cama cuando Nicholas llamó a la puerta y entró sin esperar permiso. Llevaba un libro, varios libros en realidad, apilados en sus brazos. «He estado leyendo», anunció. Eché un vistazo a los títulos. «Desarrollo infantil, hitos del bebé, qué esperar el primer año. Has comprado libros sobre crianza». Necesitaba ponerme al día. Los dejó en la mesita de noche. «¿Sabías que los bebés pueden reconocer caras a los 2 meses? Y desarrollan la permanencia de los objetos alrededor de los 6 meses. Luca debería empezar a comprender que las cosas existen incluso cuando no las ve». Lo miré fijamente. «Te has memorizado los hitos del desarrollo. He estado leyendo desde que llegaste. Necesito saber lo que me he perdido. Lo que puede hacer ahora. ¿Qué vendrá después?». Algo cálido y doloroso se retorció en mi pecho. Estaba estudiando, preparándose, tratando de comprimir 15 meses de aprendizaje en 3 días. «Nicholas, ya se da la vuelta. Acaba de empezar. Hace unas semanas, solo de atrás hacia adelante. Aún no ha descubierto cómo hacerlo de adelante hacia atrás y sentarse. Todavía no. Quizás en 1 o 2 meses». Asintió con la cabeza,
absorbiendo cada detalle como si fuera información vital. ¿Y su horario? ¿Cuándo duerme la siesta? ¿Cuánto tiempo? ¿Con qué frecuencia come? Le conté todo. Las horas en que está despierto, las señales de sueño, cómo distinguir entre el llanto por cansancio y el llanto por hambre. Cómo le gustaba que lo mecieran cuando estaba inquieto. Cómo odiaba pasar demasiado calor, pero le encantaba que lo envolvieran bien. Nicholas lo escuchó todo, tomó notas mentales y hizo preguntas de seguimiento que demostraban que realmente estaba prestando atención. Quiero ayudar, dijo finalmente. Con todo, alimentarlo, cambiarlo, lo que necesite. Quiero aprender. Vale, enséñame a cambiar un pañal. Y eso hice. Le expliqué paso a paso cómo levantar las piernas de Luca, cómo limpiarlo correctamente, cómo ajustar el pañal sin apretarlo demasiado. Nicholas siguió todas las instrucciones con gran concentración, como si estuviera desactivando una bomba en lugar de cambiando a un bebé de 6 meses. Cuando terminó, parecía absurdamente orgulloso. ¿Lo hice bien? Perfecto. Sonrió. Una sonrisa auténtica, pequeña, pero genuina. La primera que veía desde que había vuelto. Esa noche, alrededor de las 2:06 de la madrugada, Lucas se despertó gritando. No era un llanto normal, era un llanto de dolor, de esos que te paran el corazón. Lo cogí en brazos e intenté de todo. Lo mecí, lo balanceé, le canté. Nada funcionó. Seguía llorando, llevándose las piernas al pecho. Cólicos, gases, algo le dolía. Se abrió la puerta. Nicholas apareció en pijama y nada más, con el pelo revuelto por el sueño. ¿Qué pasa? No lo sé. No para. Creo que es el estómago. Nicholas cruzó la habitación en 3 zancadas. Déjame intentarlo. Le entregué a Luca, desesperada por cualquier cosa que pudiera ayudar. Nicholas lo acostó suavemente en la cama, colocó una mano grande sobre el pequeño estómago de Luca y comenzó a masajearlo con movimientos circulares lentos, en el sentido de las agujas del reloj. Una presión firme pero suave. He leído sobre esto, dijo Nicholas en voz baja. Masaje para aliviar los gases. La presión ayuda a que el aire se mueva por su sistema. Siguió haciéndolo, paciente, metódico. El llanto de Luca disminuyó gradualmente, se convirtió en gemidos y luego se detuvo por completo. 5 minutos más tarde, Luca soltó un gran eructo y se quedó quieto. Contento, su carita se relajó. Casi lloró de alivio. Nicholas lo levantó y lo abrazó contra su pecho. La cabeza de Luca descansaba sobre su hombro. Sus ojos comenzaron a cerrarse. ¿Cómo sabías que había que hacer eso? Le susurré. Capítulo 7. Molestias comunes y soluciones. Miró a Luca. Los leí todos varias veces. Tenía que estar preparada. ¿Preparada para qué? Para esto, para él, para lo que necesite. Sus ojos se encontraron con los míos, oscuros y serios. Me perdí 6 meses. No puedo recuperarlos, pero puedo asegurarme de no perderme nada más. Vi a Nicholas sosteniendo a nuestro hijo dormido. Al ver la forma cuidadosa en que le sostenía la cabeza, la curva protectora de su cuerpo, la devoción absoluta en su expresión, sentí que algo se rompía dentro de mí. Esto era lo que me había dado miedo. Esta conexión, este vínculo, no porque fuera malo, sino porque hacía imposible marcharme. El resto de la primera semana pasó en una confusión de nuevas rutinas. Nicholas reorganizó su horario en función de Luca. Las reuniones matutinas se celebraban durante las siestas. Las llamadas telefónicas se interrumpían cuando el bebé se despertaba. Los negocios que antes lo consumían pasaron a ser secundarios frente a ver a su hijo descubrir sus manos. Para el séptimo día, ya tenían su propio ritmo. Nicholas cambiaba los pañales por la mañana. Yo le daba de comer. Él jugaba con él por la tarde mientras yo me duchaba o dormía la siesta. Nos turnábamos para bañarlo por la noche, como si fuéramos una familia, como si hubiéramos estado haciendo esto juntos desde el principio. Una noche bajé las escaleras y encontré a Nicholas en el suelo del salón. Luca estaba boca arriba sobre una manta, moviendo las piernas. Nicholas estaba tumbado a su lado, apoyado en un codo, observándolo. Sonrió, dijo Nicholas sin mirarme. Una sonrisa de verdad, no por gases.
Le estaba hablando y sonrió. Lleva haciéndolo desde hace unas semanas, pero me sonrió a mí. Sonaba extraño, humilde. Su primera sonrisa conmigo. Me senté junto a ellos. Observé a Luca agarrarse los pies y llevárselos a la boca. Observé a Nicholas reír suavemente cuando Luca hacía ruidos de bebé feliz. «Eres bueno en esto», le dije en voz baja. «¿En qué?» «En ser su padre». Nicholas se quedó quieto. «No sé lo que estoy haciendo. Lo voy inventando sobre la marcha. Eso es ser padre. Ninguno de nosotros sabe lo que estaba haciendo. Solo intentamos no romperlos. Yo no lo romperé». Extendió la mano. Dejó que Luca le agarrara el dedo. «Lo protegeré de todo, de todos, durante el resto de mi vida». Le creí. Eso era lo aterrador. Creo que Nicholas Bellini quemaría el mundo entero si eso significara mantener a Luca a salvo. «Te necesita», dijo Nicholas, sin dejar de mirar a Luca. «Tú eres su madre, lo eres todo para él, pero él también me necesita a mí. Y yo», su voz se volvió áspera, «lo necesito a él. No sabía lo que me faltaba hasta que lo vi, pero ahora lo sé, y no puedo perderlo. No puedo perderos a ninguno de los dos». Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros, pesadas, verdaderas, imposibles de retirar. Quería decirle que no nos perdería. Quería prometerle que encontraríamos una solución de alguna manera, pero no sabía cómo hacer promesas que no podía garantizar que cumpliría. Así que, en su lugar, observé a nuestro hijo jugar con la mano de su padre. Observé cómo el rostro de Nicholas se suavizaba de una forma que nunca había visto antes. Vi cómo un despiadado jefe de la mafia se convertía en alguien amable, cuidadoso y completamente devoto. Y me pregunté si marcharse había sido realmente una opción en algún momento. La segunda semana comenzó con una rutina que parecía casi normal. Casi. Si ignorabas a los guardias armados en cada entrada, si ignorabas las cámaras de seguridad que seguían cada movimiento, si ignorabas el hecho de que éramos, en esencia, prisioneros en una jaula dorada. Luca no se dio cuenta de nada. Estaba feliz, bien alimentado, a salvo, aprendiendo a querer a su padre. Yo era la que no podía relajarme, la que sobresaltaba con cada ruido inesperado, la que comprobaba las ventanas obsesivamente. Aunque sabía que Dominic y su equipo tenían el perímetro cerrado, Nicholas se dio cuenta. Siempre se daba cuenta. «Tienes que comer más», me dijo durante el desayuno del octavo día. Luca estaba en una silla saltarina entre nosotros, mordisqueando un anillo de dentición. «Apenas has tocado nada desde que llegaste. No tengo hambre. ¿Estás nerviosa?» «Por supuesto que estoy nerviosa. Hay gente ahí fuera que quiere hacer daño a nuestro hijo. Y hay 20 hombres armados entre ellos y él. Deja de preocuparte». Era fácil para él decirlo. Había vivido con ese tipo de amenaza toda su vida. Yo no. Había pasado 6 meses creyendo que la distancia nos mantendría a salvo. Ahora sabía que no era así. El camión de reparto llegó al mediodía, el suministro semanal habitual. Comida, artículos para el hogar, productos para bebés que había pedido a través de María. Observé desde la ventana de arriba cómo 2 de los hombres de Nicholas lo inspeccionaban. Rutina, normalidad, excepto que no lo era. 15 minutos más tarde, Dominic irrumpió en la sala de estar, donde yo estaba jugando con Luca en el suelo. Tenía el rostro sombrío. «¿Dónde está el jefe?» «En la oficina». «¿Por qué? ¿Qué pasa?» No respondió, solo sacó su radio y habló rápidamente en italiano. Aparecieron 2 guardias más que se colocaron en las puertas. Se me revolvió el estómago. «Dominic, ¿qué ha pasado? Quédate aquí. No salgas de esta habitación». Desapareció. Oí pasos, gritos, la casa sumida en un caos controlado. Agarré a Luca y lo apreté contra mi pecho. Él emitió un sonido de confusión, sintiendo mi miedo. «No pasa nada, cariño. No pasa nada». Nicholas apareció en la puerta 5 minutos más tarde. Tenía el rostro tallado en piedra, frío, letal. El hombre que había visto en las negociaciones comerciales. El hombre que hacía desaparecer a la gente. Llevaba un sobre de Manila. «¿Qué es eso?», pregunté. No respondió, solo cruzó la habitación y me lo entregó. Me temblaban las manos mientras lo abría. Dentro había fotografías, docenas de ellas, todas mías.
Yo, embarazada de 7 meses, saliendo de mi apartamento de Boston. Yo, en una revisión prenatal. Yo, en el supermercado con Luca recién nacido en un portabebés. Yo en el parque hace 2 meses empujando un cochecito. Yo dando de comer a Luca en un banco la semana pasada. Diferentes lugares, diferentes meses, diferentes estaciones. Parecía como si me hubieran estado vigilando desde siempre, como si en el momento en que intenté desaparecer, ellos ya estuvieran allí. No sabía desde cuándo realmente, solo que tenían a Luca en su punto de mira. Dios mío. El sobre se me resbaló de las manos. Las fotos se esparcieron por el suelo. Lo sabían. Lo sabían desde el principio. Nicholas se arrodilló a mi lado y empezó a recoger las fotos con movimientos controlados. El paquete estaba en el camión de suministros, escondido bajo el suelo. Querían que lo encontráramos. ¿Por qué? ¿Qué quieren? Influencia. Se puso de pie, con las fotos apretadas en el puño. Hay una nota. Quieren una reunión. Quieren negociar el territorio. Y dejan claro que saben exactamente con qué amenazarme si no accedo. El puerto. Sí, las rutas marítimas que controlo. Llevan meses intentando entrar. Los he bloqueado en cada intento. Apretó la mandíbula. Ahora creen que tienen una forma de obligarme. Miro a Luca, a su rostro inocente, a su total confianza en que lo mantendré a salvo. ¿Qué vas a hacer? ¿Te encargarás de ello? Eso no es una respuesta. Los ojos de Nicholas se encontraron con los míos, oscuros, peligrosos. Voy a encontrar a todos y cada uno de los miembros de la célula de la tríada que te han estado siguiendo y los eliminaré para siempre. Eso es una locura. No puedes simplemente... Sí, puedo. Se acercó a la ventana. Ya tenía el teléfono en la mano. Dominic, reúne a todos en la sala de conferencias ahora mismo. Quiero saber la ubicación de todos los operativos de la tríada en la ciudad. Quiero vigilancia en sus refugios. Lo quiero todo. Caminaba de un lado a otro mientras hablaba, dando órdenes en inglés e italiano, movilizando a toda su organización. Preparándome para la guerra, me senté en el suelo con Luca, observando, aterrorizada, porque esto era culpa mía. Yo había traído este peligro aquí. Los había llevado directamente a Nicholas. ¿Desde cuándo lo saben? Pregunté cuando terminó la llamada. Sobre Luca y yo, sobre la conexión contigo. Nicholas se quedó callado un momento. Luego volvió a sacar su teléfono y se puso a buscar algo. Hice que mi equipo técnico rastreara los metadatos de estas fotos. La mayoría son recientes, del último mes, pero algunas son más antiguas, de cuando estaba embarazada. Esas fueron tomadas de fuentes públicas, imágenes de seguridad de tu edificio de apartamentos, cámaras de tráfico. Volvieron y las recogieron después de identificarte. Levantó la vista. Hace 3 semanas, uno de sus informantes estaba revisando antiguas grabaciones de seguridad de esta propiedad. Vigilancia rutinaria que hacen a todas las familias importantes. Te vio, te reconoció por las vigilancias más recientes que habían estado llevando a cabo en el North End. Estableció la conexión, así que no sabían nada de Luca desde el principio. No, te rastrearon retroactivamente, sacaron registros de alquileres, solicitudes de apartamentos, construyeron una línea temporal, se dieron cuenta de que desapareciste justo cuando dejaste de trabajar para mí. Lo juntaron todo. Su voz se volvió fría. Te han estado vigilando activamente durante 3 semanas, planificando, esperando a que el conflicto del puerto se intensificara. Entonces hicieron su movimiento. 3 semanas, no 15 meses. El alivio fue pequeño, pero real. No habían estado rastreándome durante todo mi embarazo. No habían estado esperando tanto tiempo. Pero 3 semanas eran suficientes. Suficientes para aprender mis rutinas. Suficientes para saber que era vulnerable. El tiempo suficiente para seguirme hasta aquí cuando huí. Es culpa mía, susurré. Yo los llevé hasta ti. No, nos habrían encontrado tarde o temprano. Así es como funciona esto. Pero yo, Samantha, se arrodilló frente a mí. No es culpa tuya. Intentabas proteger a Luca. No sabías que te estaban vigilando. Nada de esto es culpa tuya. Entonces, ¿por qué siento que lo es? No tuvo respuesta para eso.
Nicholas pasó las siguientes 4 horas en su oficina. Podía oírlo a través de las paredes, con voz baja y peligrosa, dando órdenes, movilizando recursos, haciendo planes. Me quedé en la sala con Luca, le di de comer, lo cambié, jugué con él, fingí que el mundo exterior no se estaba desmoronando. María trajo la cena. No pude comer. A las 11, Luca dormía en su cuna arriba. Yo daba vueltas por el pasillo fuera de su puerta. Había guardias en ambos extremos, cámaras vigilando, pero no podía quitarme la sensación de que no era seguro, de que ningún lugar era seguro. Fui a verlo por tercera vez en una hora. Me quedé junto a la cuna, observando cómo subía y bajaba su pecho. Tan pequeño, tan indefenso, el pánico me invadió sin previo aviso, con el pecho oprimido, la respiración entrecortada y la visión nublada. Salí tambaleándome de la habitación y llegué al pasillo antes de que mis piernas se rindieran. Me deslicé por la pared, jadeando, tratando de respirar, tratando de pensar, tratando de hacer cualquier cosa excepto sentir el peso aplastante del terror. Se oyeron pasos corriendo. Entonces Nicholas estaba allí, arrodillado delante de mí. Samantha, mírame. No podía concentrarme. No podía respirar. Sus manos me agarraron por los hombros. Mírame ahora. Obligué a mis ojos a mirar los suyos, oscuros, firmes, anclados. Respira, me ordenó. Inhala por la nariz, exhala por la boca. Hazlo conmigo, me demostró. Intenté seguirlo. Fallé. Lo intenté de nuevo. Otra vez. Inspira, expira, quédate conmigo. Respiramos juntos, sus manos firmes sobre mis hombros, sus ojos fijos en los míos, alejándome del abismo. Poco a poco, el pánico fue desapareciendo. Mi respiración se estabilizó. Mi visión se aclaró. Eso es, dijo Nicholas en voz baja. Estás bien. No estoy bien. Nada de esto está bien. Nos estaban observando. Tienen fotos de mi bebé. Saben dónde estamos. Samantha, para. Lo miré, con absoluta certeza en su expresión. No le va a pasar nada, dijo Nicholas en voz baja. Definitivamente o a ti. ¿Me entiendes? Nada. No puedes prometer eso. Sí, puedo. Sus manos se apretaron sobre mis hombros. Tengo 20 hombres en esta propiedad, 50 más de guardia. Todos los recursos que poseo están dedicados a encontrar a las personas que amenazaron a mi hijo. Y cuando los encuentre, sus ojos se volvieron fríos, vacíos. Se arrepentirán de cada foto que tomaron, de cada momento que te observaron, de cada segundo que pensaron en usar a Luca contra mí, Nicholas. Querían una guerra. La tendrán. Pero no será la guerra que esperaban. Habrá terminado antes de que se den cuenta de que han perdido. Se puso de pie y me levantó con él. Estábamos cerca, demasiado cerca. Sus manos aún sobre mis hombros, mis manos de alguna manera sobre su pecho, respirando su aire. Viniste a mí en busca de protección, dijo Nicholas en voz baja. Eso es lo que tendrás, protección total y absoluta, durante todo el tiempo que la necesites. No vine aquí para empezar una guerra. Lo sé, viniste aquí porque no tenías otras opciones, porque estabas aterrorizado, porque yo era la única persona que podía mantener a Luca a salvo. Se inclinó lo suficiente como para que su aliento calentara mi mejilla. Y lo haré, sin importar lo que cueste. Mi corazón latía con fuerza por el ataque de pánico, por su proximidad, por la cruda intensidad de sus ojos. Gracias, susurré. Lo decía en serio, genuinamente agradecida por primera vez desde mi llegada. Su expresión se suavizó ligeramente. No tienes que darme las gracias. Sí que tengo que hacerlo. No tenías por qué ayudarnos. Podías habernos rechazado. Podías haberme dicho que me las arreglara yo sola. Pero no lo hiciste. Eres la madre de mi hijo. Nunca me planteé si iba a ayudar. La única pregunta era cuánto tardaría en eliminar la amenaza. Nos quedamos allí, a pocos centímetros de distancia, con sus manos cálidas sobre mis hombros. Mis manos presionaban su pecho, sintiendo los latidos de su corazón. Fuertes, constantes, reales. Lo siento, le dije. Por huir, por alejarlo de ti, por todo. Ya lo hablaremos más tarde.
Ahora mismo necesito que confíes en mí. ¿Puedes hacerlo? ¿Podría confiar en el hombre del que había huido? ¿Confiarle la vida de nuestro hijo? ¿Confiarle la mía? Lo miré a los ojos y vi la promesa, la convicción absoluta, la determinación implacable de proteger lo que era suyo. Sí, dije, confío en ti. Sus ojos se oscurecieron. Entonces vete a la cama. Descansa un poco. Mañana empezaré a buscarlos. Y cuando los encuentre, hizo una pausa. Ya no tendrás que preocuparte más por la tríada. Dio un paso atrás, bajó las manos y volvió a distanciarse. Lo vi alejarse, volver a su oficina, volver a planear la guerra, volver a ser el hombre peligroso que gobernaba esta ciudad con miedo y poder. Pero por un momento, en ese pasillo había sido otra cosa, algo protector, sólido y seguro, y yo había creído cada palabra que dijo. 3 semanas dentro de la mansión de Nicholas, y había dejado de contar los días, había empezado a contar los momentos. La primera risa de Luca, Nicholas enseñándole a seguir objetos con la mirada, la forma en que nuestro hijo ahora buscaba a su padre sin vacilar. Habíamos caído en ritmos que yo no había planeado. El café de la mañana mientras Luca hacía ejercicios boca abajo. Comidas compartidas en las que Nicholas me cortaba la comida sin que se lo pidiera porque yo sostenía al bebé. Tardes en las que nos turnábamos para leerle a Luca, aunque era demasiado pequeño para entender, como si fuéramos una unidad, como si nunca nos hubiéramos roto. Nicholas era diferente ahora, más suave en los bordes. Todavía desaparecía en su oficina durante horas. Todavía recibía llamadas en italiano que terminaban con órdenes en turco. Pero siempre regresaba. Siempre venía a ver cómo estaba Luca. Siempre me miraba como para asegurarse de que seguíamos siendo reales. La tarde del día 21 yo estaba en la biblioteca. Luca acababa de echarse la siesta. Cogí un libro que no tenía intención de leer y me acurruqué en el sillón junto a la ventana, agotada, nerviosa, atrapada entre la gratitud y la inquietud. Se abrió la puerta, Nicholas entró con una carpeta y su tableta. Había estado en reuniones consecutivas toda la mañana. Podía ver la tensión en sus hombros. Se sentó frente a mí, no habló inmediatamente. Solo dejó la carpeta en la mesa de centro entre nosotros. ¿Qué es eso?, le pregunté. Actualizaciones sobre la tríada. La abrió y la giró para que pudiera verla. Fotos de vigilancia, nombres, ubicaciones tachadas en rojo. Hemos desmantelado 2/3 de su operación. Las células que te vigilaban, los informantes que identificaron la conexión, los hombres que dejaron esas fotos, mi estómago se tensó, eliminados, arrestados, entregados a las autoridades federales. Algunos decidieron no cooperar. Su voz era monótona. Clínica, estamos a punto de terminar con esto. Otra semana, tal vez 2. Entonces se acabará. ¿Se acabará? La palabra sonó extraña, pesada. ¿Qué pasará entonces?, pregunté en voz baja. Eres libre de irte. Vuelve a Boston. Ve donde quieras con toda la seguridad necesaria hasta que estemos seguros de que no hay ninguna amenaza residual. Vete. Vuelve a mi pequeño apartamento. Vuelve a estar sola con Luca. Vuelve a la vida que había construido sin Nicholas. La idea me provocó un dolor en el pecho que no quería examinar. Y Luca, resolveremos la custodia, las visitas, lo que sea necesario. Bajó la mirada hacia las fotos. No te lo quitaré, pero tampoco me quedaré fuera de su vida. Encontraremos un equilibrio. Custodia compartida. Dividir el tiempo con nuestro hijo entre 2 vidas separadas. Tenía sentido. Era racional. Era lo que hacían los copadres. Odiaba cada palabra. De acuerdo, dije. ¿Qué otra cosa podía decir? Nicholas me estudió. No pareces aliviada. Lo estoy. Es una buena noticia. La amenaza ha desaparecido, pero nada más. Es lo que acordamos. Quedarnos hasta que sea seguro. Luego decidir qué hacer. Dejó la tableta a un lado, se inclinó hacia adelante y apoyó los codos en las rodillas. Dime qué piensas. No sé qué pienso. Estoy cansada. Estoy abrumada. Me detuve y volví a empezar. Pensé que estaría feliz cuando esto terminara. Cuando Luca estuviera a salvo. Cuando pudiéramos irnos. Pero no lo estás.
Lo miré a los ojos. No sé cómo estoy. El silencio se extendió entre nosotros. No era incómodo, solo pesado, con cosas que ninguno de los dos sabía cómo decir. Pienso en ti, admití finalmente, todo el tiempo. Durante 15 meses he estado pensando en ti, preguntándome si estabas bien, si habías seguido adelante, si me odiabas por haberme ido. No te odiaba, estaba enfadada, dolida, pero nunca te odié. Fui una cobarde, huyendo en lugar de hablar contigo, en lugar de darte la oportunidad de elegir. Tú tenías miedo, hay una diferencia. ¿La hay? Bajé la mirada hacia mis manos. Me dije a mí mismo que estaba protegiendo a Luca. Y así era, pero también me estaba protegiendo a mí mismo de tener que verte marchar cada día sin saber si volverías, de tener que explicarle a nuestro hijo por qué el mundo de su padre es peligroso, de enamorarme más de ti cuando sabía que no podía durar. La confesión quedó suspendida en el aire, cruda, verdadera. Nicholas se colocó frente a mi silla. Se colocó frente a mí, a la altura de mis ojos. Después de que te fueras, dijo en voz baja, trabajé sin descanso, 18 horas al día, 20, cuando podía. Cualquier cosa con tal de evitar volver a la casa vacía donde solías estar. Nicholas, déjame terminar. Me volqué en el trabajo, en disputas territoriales, negociaciones y todo lo que se me ocurría para distraerme. Y entonces, un día, 6 meses después, estaba en un restaurante reunido con unos proveedores. Pasó una mujer, pelo castaño, de tu altura. Por un segundo, me pareció que su voz se había vuelto más áspera. Pensé que eras tú, y cuando me di cuenta de que no lo era, no pude respirar. Se me hizo un nudo en la garganta. Después de eso siguió ocurriendo. Veía a alguien que se parecía a ti por detrás. Oía una risa que se parecía a la tuya o olía tu perfume en una desconocida. Y cada vez que miraba, cada vez que tenía esperanza, él levantaba la mano. Me acariciaba suavemente la cara. Nunca dejé de buscarte, Samantha. Incluso después de obligarme a detener la búsqueda oficial, incluso después de decirme a mí mismo que querías haberte ido, seguí buscando. Las lágrimas me quemaban detrás de los ojos. No lo sabía. ¿Cómo podría saberlo? Estabas en Boston construyendo una vida, teniendo a mi hijo, haciéndolo todo sola porque yo no creé un mundo lo suficientemente seguro para que te quedaras. No es justo. No lo hiciste. Es justo. Tenías razón al tener miedo. Mi mundo es peligroso. La gente muere. He perdido amigos, familia. Me han disparado más veces de las que puedo contar. Su pulgar acarició mi mejilla. Pero si te hubieras quedado, habría encontrado una manera. Reduciría el riesgo, cambiaría las operaciones, construiría algo que pudiera acogeros a ti y a Luca. No puedes cambiar toda tu vida por nosotros. ¿Por qué no? Tú cambiaste la tuya por él. Tenía razón. Esa noche, Nicholas continuó, bajando la voz. Hace 15 meses, después del trato con los rusos, cuando te sentaste conmigo, cuando él se detuvo, para mí no fue solo algo físico. Para mí tampoco. Entonces, ¿qué fue? Lo miré a los ojos, oscuros, intensos, expectantes. Lo era todo, susurré. Era cada momento que había pasado observándote durante 3 años. Cada vez que sonreías por algo, dije. Cada vez que te acercabas demasiado y yo olvidaba cómo respirar. Era real, Nicholas. Más real que cualquier cosa que hubiera sentido jamás. Su mano se apretó contra mi cara. Entonces, ¿por qué huiste? Porque amarte me aterrorizaba. Todavía me aterroriza, porque no sé cómo estar con alguien cuya vida está constantemente en peligro porque me besó no con delicadeza, ni con timidez, sino con desesperación y pasión, y con todo el anhelo acumulado durante 15 meses de no vernos. Jadeé contra su boca, y él aprovechó para profundizar el beso. Sus manos se movieron hacia mi cabello. Mis manos encontraron sus hombros, agarrándolo y acercándolo más a mí. Nos separamos, respirando con dificultad. ¿Fue real? Preguntó Nicholas con voz áspera. ¿O miedo? Real, dije. Dios, tan real. Me besó de nuevo, esta vez con más fuerza. Me levanté.
tirando de él conmigo. Nos estrellamos juntos. Toda la tensión, el anhelo y las palabras no dichas se tradujeron en contacto físico. Me hizo retroceder hasta que mis piernas chocaron con el sofá. Caímos sobre él, enredados, sus manos por todas partes, las mías respondiendo a su urgencia. La ropa desapareció. No sabía cómo, no me importaba. Lo único que importaba era la piel sobre la piel, su peso presionándome contra los cojines, el sonido de su respiración, la forma en que decía mi nombre como una plegaria. Hicimos el amor con 15 meses de separación comprimidos en cada movimiento. Urgente, intenso, reconectando de la forma más primitiva posible. Cuando terminó, nos quedamos enredados juntos, mi cabeza sobre su pecho, sus brazos rodeándome. Nuestros corazones latían al unísono. Nunca dejé de amarte, susurré en el silencio. Me fui, me escondí, construí una vida sin ti, pero nunca dejé de hacerlo. Sus brazos se apretaron. Eres lo único real en mi vida. Tú y Luca. Todo lo demás son negocios, territorio, poder, cosas que no importan. Pero tú, presionó sus labios contra mi cabello. Tú importas, siempre has importado. Incliné la cabeza hacia atrás para mirarlo. ¿Qué estamos haciendo? No lo sé, pero sé que no quiero que te vayas. Nicholas, quédate. No por la amenaza. No porque no tengas a dónde ir. Quédate porque quieres. Porque esto señaló entre nosotros. Sea lo que sea, vale la pena averiguarlo. Yo quería hacerlo. Dios, lo quería tanto que me dolía físicamente. Tengo miedo. Lo admití. Yo también. Pero prefiero tener miedo contigo aquí que estar a salvo sin ti. Lo hizo parecer sencillo, como si el amor pudiera superar al peligro, como si bastara con elegirnos el uno al otro. Quizás era así. De acuerdo, dije en voz baja. De acuerdo, me quedaré. Lo averiguaremos. Juntos, su expresión se transformó. No era exactamente una sonrisa, algo más profundo. Alivio, alegría e incredulidad, todo a la vez. Me besó de nuevo, esta vez más suave, más tierno, como si estuviera sellando una promesa. Arriba, a través del monitor que había sobre la mesa, Luca empezó a hacer pequeños ruidos al despertarse. Ambos miramos el dispositivo y luego nos miramos el uno al otro. Deberíamos, empecé a decir. Sí, deberíamos, pero ninguno de los dos se movió. Simplemente nos quedamos enredados en el sofá de la biblioteca, donde todo había estallado finalmente entre nosotros, donde por fin habíamos dejado de huir. Eran las 4 de la madrugada. Me desperté con un silencio que me pareció extraño, demasiado pesado, demasiado completo. Entonces sonó la alarma. Me incorporé de un salto, con el corazón ya acelerado. Luca empezó a llorar en su cuna al otro lado de la habitación. Las luces de emergencia lo bañaban todo de rojo. La puerta se abrió de golpe. Nicholas estaba allí, con su equipo táctico y un rifle en las manos. Tenía la camisa manchada de sangre. No era su sangre. Lo supe por su forma de moverse. Coge a Luca ahora. No hice preguntas. Cogí a Luca de la cuna y lo apreté contra mi pecho. Gritaba, aterrorizado por el ruido y las luces y mi miedo contagiándole. Nicholas cruzó la habitación en 3 zancadas. Me cogió del brazo y nos llevó al pasillo. Se oyeron disparos en algún lugar abajo. Cerca, demasiado cerca. El ruido hizo que Luca gritara aún más fuerte. Por aquí. Nicholas se movió rápido, manteniendo su cuerpo entre nosotros y las escaleras. 2 de sus hombres aparecieron, flanqueándonos, con las armas en alto y los ojos escaneando. Bajamos por un pasillo que nunca había visto antes. Nicholas presionó su palma contra lo que parecía una pared en blanco. Un panel se abrió, revelando unas escaleras que conducían a la oscuridad. Rápido. Fui, con Nicholas justo detrás de mí. El panel se cerró con un pesado sonido metálico que sonó definitivo, como la tapa de un ataúd. Las escaleras eran de hormigón empinado, iluminadas por tiras de luces de emergencia. Sujeté a Luca con fuerza, tratando de no resbalar, tratando de evitar que se golpeara contra las paredes en el estrecho espacio. Al final había una habitación, con puerta de acero, paredes reforzadas,
Una habitación del pánico. Por supuesto, Nicholas tenía una habitación del pánico. La abrió con un código que tecleó tan rápido que no pude seguirlo. Nos empujó dentro. El espacio era más grande de lo que esperaba. 4,5 por 6 metros. Monitores que mostraban las imágenes de las cámaras de seguridad. Suministros apilados contra una pared. Un pequeño cuarto de baño en la esquina. Quédate aquí. No abras esta puerta a nadie excepto a mí o a Dominic. Nicholas, ¿qué está pasando? Están dentro. 8 hombres, quizá más. Han desactivado parte del sistema perimetral. Apretó la mandíbula. Están entrando en acción. Otra ráfaga de disparos sobre nosotros. Más cerca que antes oí gritos en un idioma que no era inglés. Nicholas sacó su teléfono, empezó a dar órdenes en italiano, coordinando, mandando. Su voz era fría, clínica, la voz de un hombre que había hecho esto antes. Luca seguía llorando, inconsolable. Lo mecí. Canté en voz baja, lo intenté todo. Nada funcionó. Él podía sentir mi terror. Los bebés siempre lo saben. Nicholas terminó la llamada. Nos miró, a Luca, que gritaba en mis brazos, a mí, que temblaba tan fuerte que me castañeteaban los dientes. Cruzó la habitación, me quitó a Luca con delicadeza, lo sostuvo contra su pecho, acunando su cabeza con una mano grande. Shh, cariño, estás a salvo. Te prometo que estás a salvo. Su voz era diferente con Luca, suave, firme, tranquilizadora. Los llantos de Luca disminuyeron gradualmente y se convirtieron en sollozos entrecortados. Nicholas siguió hablándole en italiano, meciéndolo ligeramente, transmitiéndole calma. Probablemente no se sentía por encima de nosotros. Los disparos se intensificaron. Los hombres de Nicholas respondieron con ráfagas rápidas, gritando, con los sonidos de la guerra directamente sobre nuestras cabezas. Me abracé a mí misma, intenté respirar, intenté no imaginar lo que estaba pasando allí arriba. ¿Quién estaba muriendo? ¿Quién ganaría? Nicholas me devolvió a Luca. Nuestro hijo se había calmado, con el pulgar en la boca, los ojos muy abiertos y húmedos. Tengo que coordinar desde aquí. Mira los monitores. Dirige a mis hombres. Sacó un teléfono que nunca había visto antes, probablemente encriptado. Quédate en esta esquina, lejos de la puerta. Hice lo que me dijo. Me senté en el suelo, en la esquina más alejada de la entrada. Sostuve a Luca, le susurré, le prometí cosas que no estaba segura de poder cumplir. Nicholas se quedó junto a los monitores, con el teléfono pegado a la oreja. Lo observé trabajar, dirigió a los equipos, dio órdenes de posición, ordenó maniobras de flanqueo. Estaba librando una guerra desde el subsuelo, cubierto con la sangre de otra persona. Pasaron 20 minutos, luego 30. Al principio, los disparos eran constantes, luego esporádicos, luego disparos aislados y finalmente, silencio. El silencio era peor que el ruido. Nicholas seguía al teléfono. Su voz se había vuelto más tranquila, más controlada. Ahora escuchaba más que hablaba. Finalmente, bajó el teléfono. Me miró. Neutralizaron a 7 de ellos. El octavo se ha escapado. Ha salido por el perímetro este antes de que pudiéramos cerrarlo. ¿A dónde ha ido? Aún no lo sé, pero está herido. Ha dejado un rastro de sangre. Lo estamos rastreando. Hizo más llamadas, dio más órdenes. Oí nombres, direcciones, órdenes para movilizar equipos por toda la ciudad. Entonces se oyó la voz de Dominic al teléfono. No pude oír las palabras, pero vi cómo cambiaba la cara de Nicholas. Sé duro, frío. El líder dijo por teléfono. Pausa. ¿Estás seguro? Pausa. Envíame la ubicación. Terminó la llamada. Se quedó allí un momento. Luego se volvió hacia mí. El hombre que escapó es el líder de la célula, el que ordenó la vigilancia sobre ti. ¿Quién envió las fotos? ¿Quién planeó este ataque? ¿Dónde está? Desangrándose en un almacén de Brooklyn. Mis hombres lo tienen acorralado, pero está armado, desesperado. Sabe que si lo capturamos con vida, nunca volverá a ver la luz del día. Entendí lo que no decía. Nicholas tenía que irse, tenía que terminar con esto personalmente, tenía que eliminar la amenaza de forma permanente. ¿Cuánto tiempo estarás fuera?
Le pregunté en voz baja. No lo sé, quizás 6 horas, quizás menos. 6 horas sin saber si volvería. Nicholas se arrodilló frente a mí y me tomó el rostro entre las manos. Sus ojos eran oscuros, intensos, llenos de promesas que tal vez no podría cumplir. Volveré, dijo. Acabaré con esto. Y cuando lo haga, tú y Luca nunca más tendrán que tener miedo. No puedes prometer eso. Sí, puedo. Se inclinó y apoyó su frente contra la mía. Te amo. Deberías haberlo dicho antes, en la biblioteca, después de todo. Pero lo digo ahora. Te quiero, Samantha. Quiero a nuestro hijo y haré lo que sea necesario para manteneros a salvo a los dos. Las lágrimas resbalaron por mis mejillas. Yo también te quiero. Me besó con fuerza, con desesperación y con todo lo que quizá no pudiéramos decir más tarde. Cuando se apartó, me secó las lágrimas con los pulgares. Dominic estará justo al otro lado de esta puerta. Hay otros 4 hombres apostados en los puntos de acceso. No abras la puerta a nadie más que a ellos o a mí. ¿Entendido? Sí, acarició la cabeza de Luca. Su mano temblaba ligeramente, lo suficiente para que yo lo notara. Pórtate bien con tu mamá, cariño. Volveré pronto. Luego se levantó, revisó su arma, caminó hacia la puerta y miró atrás una vez. Te quiero, repitió, como si necesitara que lo oyera una vez más, como si necesitara decirlo antes de adentrarse en el peligro. Vuelve siempre con nosotros. La puerta se cerró, se bloqueó, y me quedé sola con Luca en una habitación de hormigón. Mientras Nicholas iba a buscar al hombre que había amenazado a nuestra familia, yo le cantaba a Luca, le daba de comer cuando tenía hambre, le cambiaba el pañal, intentaba mantener una apariencia de rutina normal en las circunstancias más anormales posibles. Los monitores mostraban la casa, sangre en los suelos de mármol, agujeros de bala en las paredes, cadáveres siendo sacados por hombres con equipo táctico. Las secuelas de la violencia. Pasó 1 hora, 2, 3. Dominic llamó a la puerta y habló a través de ella. Sarah Wells, solo quería saber cómo están. ¿Están bien usted y el bebé? Estamos bien. ¿Alguna noticia de Nicholas? Está en el lugar. Se está acercando. Pronto tendremos noticias. Pronto. Esa palabra lo significaba todo y nada. Caminé de un lado a otro por el pequeño espacio. Luca finalmente se había quedado dormido. Agotado de llorar, lo acosté sobre una manta en el suelo. Observé cómo subía y bajaba su pecho. Tan inocente, tan ajeno a que su padre estaba ahí fuera luchando por nuestra supervivencia. 4 horas. 5. Sonó el teléfono de la pared. Di un respingo y lo cogí. Samantha. La voz de Dominic. Está de vuelta. Llegará en 20 minutos. Está herido, pero puede moverse. ¿Herido? Esa palabra me revolvió el estómago. ¿Cómo de grave? No lo dijo, pero está consciente y puede caminar. Eso es bueno. Esperé, contando cada minuto, cada segundo. Lucas se despertó, se inquietó y volvió a dormirse. Por fin se oyeron pasos fuera. La cerradura hizo clic. La puerta se abrió. Nicholas estaba allí, cubierto de sangre. Más que antes, mucho más. Tenía la camisa rota, dejando al descubierto un corte en las costillas. Profundo, seguía sangrando. Tenía la cara pálida, pero los ojos vivos. Se ha acabado, dijo con voz ronca, agotado. Está muerto. La célula ha sido eliminada. La amenaza ha desaparecido. Le entregué a Luca a uno de los guardias que había aparecido detrás de Nicholas. Corre hacia él. Me cogió, haciendo un gesto de dolor pero sujetándome con fuerza. Estás herido. No es grave. Sangras por todas partes. He visto cosas peores. Me aparté para mirarlo. ¿En serio? Mira, el corte en las costillas era grave, de los que necesitan puntos. Probablemente muchos puntos. Había otros cortes. Se estaban formando moretones. Señales de una pelea brutal. Necesitas un médico. Primero tengo que asegurarme de que tú estás bien. Me tocó la cara. ¿Estás? Luca está. Estamos bien. Estamos a salvo gracias a ti. Cerró los ojos brevemente y su expresión se llenó de alivio. Bien. Eso es lo único que importa. Dominic apareció en la puerta. Jefe, el equipo médico está arriba. Tenemos que echarle un vistazo. Dame un minuto. Está sangrando a través de la camisa.
Te he dicho que me des un minuto. Dominic se retiró. Nicholas me atrajo hacia él, ignorando la sangre, el dolor y todo lo demás. Lo que dije iba en serio. Me susurró al oído. Te quiero, y ahora que esto ha terminado, podemos pensar en lo que vendrá después. Juntos. Juntos. La palabra sonaba como una promesa, como un futuro. Juntos, repetí. Me besó, esta vez con suavidad, con cuidado de no lastimarse. Luego me soltó. Cogió a Luca de los brazos del guardia que lo sostenía. Acunó a nuestro hijo dormido contra su pecho. Subamos, dijo. Vamos a casa. Salimos de la habitación del pánico, atravesamos el pasillo y subimos al piso principal. La casa parecía un campo de batalla, pero todo había terminado. La amenaza había sido eliminada. Estábamos a salvo. Nicholas fue suturado en su despacho por un médico que no le hizo ninguna pregunta. 17 puntos en el costado y 5 en el hombro. Múltiples contusiones, pero nada que pusiera en peligro su vida. Nada que no se curara. Me senté a su lado todo el tiempo, cogiéndole la mano cuando hacía muecas de dolor, observando la forma cuidadosa en que limpiaban y cerraban las heridas. Cuando terminaron, cuando el médico se marchó, cuando por fin nos quedamos solos, Nicholas me sentó con cuidado en su regazo. Consciente de sus heridas, cumplí mi promesa. Dijo, volví. Sabía que lo harías. ¿Lo sabías? Sí. Le toqué la cara, le acaricié la línea de la mandíbula. Porque eres demasiado terco para dejar que nadie más gane. Sonrió. Una sonrisa auténtica, cansada, pero sincera. Quédate, repitió. No porque tengas que hacerlo, sino porque quieres, porque estamos bien juntos. Los tres. Lo miré a los ojos y vi el futuro allí. Complicado, a veces peligroso, pero real, verdadero, por el que vale la pena luchar. De acuerdo, susurré. Me quedaré. ¿Por cuánto tiempo? Mientras me quieras. Entonces, para siempre. Sí, dije, inclinándome para besarlo. Para siempre suena bien. 3 semanas después del ataque, Nicholas se sentó frente a mí en el desayuno con unos papeles esparcidos entre nuestras tazas de café. Luca estaba en su hamaca, mordisqueando un anillo de dentición y mirándonos con sus ojos oscuros y serios. Está hecho, dijo Nicholas, dando un golpecito a uno de los documentos. La facción principal de la tríada aceptó los términos. Renegaron de la célula rebelde que nos persiguió. Mantenemos nuestros territorios actuales. Ellos se quedan en los suyos. Ninguna expansión por ninguna de las dos partes. Así de simple. No les importa que hayas matado a su gente. Las personas a las que maté actuaban sin autorización, por su cuenta. La organización principal no sancionó el ataque a mi familia. Levantó la vista. Lo llaman un problema de disciplina interna. Oficialmente, estamos en paz. Paz. En el mundo de Nicholas, esa palabra siempre era temporal, siempre condicional. Pero era algo. Así que realmente se ha acabado. La amenaza ha sido eliminada. Se ha firmado la tregua. Tú y Luca estáis a salvo. Se inclinó sobre la mesa y me tomó la mano. Podemos empezar a vivir en lugar de solo sobrevivir. Bajé la mirada hacia nuestras manos entrelazadas. Su pulgar trazó círculos en mi palma. Un gesto sencillo que me pareció increíblemente íntimo después de todo lo que habíamos pasado. Tengo que llamar a mi hermana, dije en voz baja. Ashley, ella todavía cree que estoy en Europa. Probablemente piense que estoy muerta o desaparecida. Entonces llámala hoy. Explícale todo. Se enfadará mucho. Deja que se enfade. Estás viva. Eso es lo que importa. Hice la llamada esa tarde. Estaba de pie en la oficina de Nicholas con la mano temblorosa mientras sonaba el teléfono. Ashley contestó al segundo tono. Samantha, Dios mío. Samantha, ¿eres tú de verdad? Soy yo. Lo siento mucho. Siento mucho haber desaparecido. Puedo explicártelo todo. Llevas más de un año desaparecida. Me pareció que se le quebró la voz. Pensé que te había pasado algo terrible. No dejé de llamarte. No dejé de buscarte. ¿Por qué no respondías? Porque me estaba escondiendo de gente peligrosa. Y tuve un bebé. Silencio. Largo y pesado. ¿Qué? Tengo un hijo. Se llama Luca.
Tiene 7 meses y su padre es mire a Nicholas, que estaba de pie junto a la ventana. Su padre es alguien para quien trabajaba, alguien complicado, alguien a quien amo. Le conté todo sobre Nicholas, sobre mi huida, sobre Boston, sobre cómo nos encontró la tríada, sobre mi regreso, sobre el ataque. Ella ya lloró, gritó, lloró un poco más y luego se quedó en silencio. ¿Dónde estás ahora?, preguntó finalmente. En Nueva York, con Nicholas. Aquí estamos a salvo. Quiero veros a él y a Luca. Quiero comprobar por mí misma que estás bien. ¿Cuándo? Este fin de semana. Salgo el viernes. No vas a volver a desaparecer, Samantha. Nunca más. Ashley llegó 3 días después. Nicholas envió un coche a recogerla al aeropuerto. Entró en la casa con aspecto agotado, enfadado y aliviado, todo a la vez. Entonces vio a Luca en mis brazos y su rostro se descompuso. «Oh, Sam, es precioso. ¿Quieres cogerlo?» Lo cogió con cuidado. Luca la observó con esa expresión seria que había heredado de su padre. Luego sonrió. Una gran sonrisa sin dientes que hizo que Ashley volviera a llorar. Se parece mucho a... Miró a Nicholas, que estaba de pie en la puerta. Se parece mucho a ti. Sí, dijo Nicholas simplemente. Es verdad. Ashley se quedó 3 días observando a Nicholas con Luca, observándonos juntos. La segunda noche, me acorraló en la cocina mientras Nicholas bañaba a Luca. Te quiere, me dijo. Te quiere de verdad, lo veo, lo sé, y tú le quieres. Sí. Su mundo es peligroso, también lo sé. Se apoyó en la encimera. ¿Eres feliz? ¿De verdad? Lo pensé. Pensé en el miedo, la violencia y la amenaza constante, pero también en Nicholas enseñando a Luca a levantar la cabeza, en quedarnos dormidos juntos en el sofá mientras nuestro hijo dormía entre nosotros, en la forma en que Nicholas me miraba como si yo fuera lo único que importaba. Sí, dije, soy feliz. Entonces eso es lo único que importa. Cuando Ashley se marchó, me abrazó tan fuerte que no podía respirar. Llámame todas las semanas. Envíame fotos. No vuelvas a desaparecer. No lo haré. Lo prometo. Una semana después, Nicholas me encontró en el jardín. Luca estaba boca abajo sobre una manta, intentando descubrir cómo funcionaban sus brazos. Nicholas se sentó a mi lado en el banco. Tengo una pregunta, dijo. Vale. Llevamos casi 2 meses viviendo juntos. Tenemos un hijo. Nosotros... Hizo una pausa. Hemos estado juntos, pero no oficialmente, y quiero cambiar eso. Lo miré, fijándome en la incertidumbre de su expresión, en la forma en que apretaba las manos entre las rodillas. ¿Qué estás diciendo? Lo que digo. Respiró hondo. Samantha Wells, ¿quieres ser mi novia? Parpadeé y luego me eché a reír. No pude evitarlo. ¿Me acabas de pedir formalmente que sea tu novia, como si fuéramos adolescentes? Sé que es ridículo, dada la situación, pero quería hacerlo bien. Pedirlo como es debido, en lugar de darlo por sentado. La risa se apagó porque él hablaba en serio. Este hombre peligroso y poderoso estaba nervioso por pedirme que fuera su novia. Sí, dije en voz baja. Por supuesto que sí. Sonrió sincero y aliviado. Me atrajo hacia él y me besó mientras Luca emitía sonidos felices de bebé en la manta a nuestro lado. A partir de entonces, la vida adquirió un nuevo ritmo. Nicholas reestructuró sus operaciones, empezó a delegar más, pasó menos tiempo en reuniones peligrosas y más tiempo trabajando desde casa. No abandonó su mundo por completo. Seguía atendiendo llamadas, seguía tomando decisiones, pero era cuidadoso, estratégico con el riesgo de una forma que nunca antes había sido. No estoy tratando de ser alguien que no soy, explicó una noche, pero ya no necesito estar en medio de todos los conflictos. Tengo gente en la que confío. Deja que ellos se encarguen de las partes peligrosas. Por nosotros, por ti, por Luca, porque quiero estar aquí vivo, por todos los momentos que ya me he perdido. La cicatriz en sus costillas por el ataque sanó lentamente. A los 3 meses era rosada y abultada. A los 5 se había desvanecido hasta convertirse en una delgada línea blanca. A veces la recorría con el dedo. Un recordatorio de lo que había arriesgado, de lo que había sobrevivido.
6 meses después de aquella terrible noche en la habitación del pánico, Nicholas me llevó a cenar a solas. Era la primera vez que salíamos juntos sin Luca. María se quedó cuidándolo. La seguridad era discreta, pero estaba presente. El restaurante era propiedad de Nicholas, por lo que la privacidad estaba garantizada. Hablamos de todo, de la salida del primer diente de Luca, de cómo estaba empezando a balbucear, de los planes para su primer cumpleaños. Cosas normales de pareja, cosas de padres. Llegó el postre, chocolate. No le presté atención porque Nicholas sacó una pequeña caja del bolsillo de su chaqueta y la puso sobre la mesa. Mi corazón se detuvo. Samantha. Su voz era firme, pero sus manos no. He pensado en este momento durante meses. He planeado lo que diría. Pero ahora que estamos aquí, lo único en lo que puedo pensar es en que él abrió la caja. Un anillo de diamantes reflejaba la luz de las velas. Sencillo. Perfecto. Tú eres mi imperio. Tú y Luca. No el territorio, no el poder, ni los negocios. Tú eres por lo que lucho, por lo que vivo, lo que quiero proteger durante el resto de mi vida. Las lágrimas nublaron mi visión. Sé que mi mundo es complicado. Sé que siempre habrá riesgos. Pero te juro que dedicaré cada día a asegurarme de que tú y Luca estéis a salvo, felices y queridos. Sacó el anillo. Cásate conmigo. Sé mi esposa. Déjame ser tu marido. Construyamos esta familia como es debido. Para siempre. Sí. La palabra salió ahogada. Sí, por supuesto. Sí. Me deslizó el anillo en el dedo, se levantó, me ayudó a levantarme y me besó mientras todo el restaurante nos miraba. No me importaba. Que miraran, que vieran. Nos íbamos a casar. La boda se celebró 3 meses después. Pequeña, íntima, con un máximo de 50 personas. Todos ellos seleccionados por seguridad, personas en las que confiábamos. Ashley llegó 2 días antes, me ayudó a elegir las flores, cuidó de Luca mientras yo me probaba el vestido por 20ª vez y me dijo que estaba tomando la decisión correcta, aunque su instinto de hermana mayor probablemente le dijera lo contrario. La ceremonia se celebró en el jardín de Nicholas, el que yo había ayudado a diseñar años atrás, cuando solo era su asistente. Ahora era el lugar donde nos convertiríamos en marido y mujer. Luca tenía poco más de 1 año por entonces, caminaba con ayuda y balbuceaba constantemente. Llevaba un traje diminuto que lo hacía parecer una versión en miniatura de su padre. Se suponía que iba a ser el portador de los anillos. En cambio, se sentó a mitad del pasillo y se negó a moverse hasta que Nicholas vino y lo cogió en brazos. Todo el mundo se rió. Nicholas llevó a nuestro hijo al altar y lo sostuvo durante los votos. En un momento dado, Luca agarró la corbata del oficiante. Se robó todo el show. No me importó. Lo único que veía era a Nicholas. La forma en que me miraba con mi vestido blanco. La forma en que pronunciaba sus votos sin apartar la mirada. La forma en que me besó cuando terminó, como si hubiera estado esperando toda su vida por ese momento. Te amo, señora Bellini, me susurró al oído. Yo también te amo. Bailamos, comimos pastel y celebramos con las personas que nos importaban. Y esa noche, después de que Luca se durmiera y los invitados se marcharan, Nicholas me llevó a la cama y me demostró lo mucho que significaban para él esos votos. 3 años después, la vida era completamente diferente. Luca tenía 4 años y corría por la mansión como si fuera suya, lo que técnicamente algún día sería así. Hablaba inglés e italiano con fluidez, sabía los nombres de todos los guardias y había memorizado las rutas de escape que Nicholas le había enseñado a través de juegos. Si se enciende la luz roja, ¿a dónde vas?, le preguntó Nicholas una mañana. A las escaleras especiales detrás de la estantería, recitó Luca. Bajo a la habitación segura. Pulso el botón verde para cerrarla con llave. Bien, ¿y a quién te llevas contigo? A mamá y a mi hermanita cuando nazca. Nicholas le revolvió el pelo. Perfecto, hermanita. Yo estaba embarazada de 6 meses. Esta vez era una niña. Ya habíamos elegido el nombre. Sofía, como la abuela de Nicholas. Me quedé en la puerta de la cocina observándolos.
Mi marido enseñaba a nuestro hijo cómo sobrevivir en su mundo, pero lo hacía con delicadeza, convirtiéndolo en un juego en lugar de un trauma. Nicholas levantó la vista, me vio mirando y sonrió. Esa sonrisa genuina que solo aparecía para nosotros. Ven aquí, Bella. Me acerqué. Me sentó en su regazo con cuidado, atento a mi barriga. Luca inmediatamente se subió también, apretujándose entre nosotros. Vamos a almorzar en el jardín, anunció Nicholas. Todos juntos, sin trabajo, sin llamadas, solo la familia. Odias tomarte tiempo libre. Odio más perderme momentos. Casi 2 años después de nuestra boda, esos momentos eran lo que me permitía medir la vida. Así que almorzamos fuera. Luca corría persiguiendo mariposas. Nicholas puso la mano sobre mi vientre, sintiendo las patadas de Sofía. El sol calentaba. El jardín estaba en plena floración. Los guardias vigilaban desde una distancia discreta. ¿Alguna vez te arrepientes?, le pregunté en voz baja. ¿De casarte conmigo? ¿De construir esta vida? Nicholas me miró como si hubiera perdido la cabeza. ¿Arrepentirme? Nunca. Ni por un segundo. Incluso con todas las complicaciones, especialmente con las complicaciones. Porque me dieron a ti, me dieron a Luca, me te están dando a Sofía, me besó en la sien. Eres lo mejor que me ha pasado nunca, Samantha. Tú y nuestros hijos, esta familia, esta vida, todo. Luca corrió hacia nosotros. Papá, ven a jugar un momento pequeño. Ahora, por favor. Nicholas se rió. Se levantó y dejó que nuestro hijo lo arrastrara hacia los parterres. Los observé jugar. Observé a Nicholas fingir que tenía miedo cuando Luca rugía como un dinosaurio. Lo observé levantar a nuestro hijo y hacerlo girar hasta que Luca chillaba de risa. Este era el hombre al que temía la ciudad. El hombre que había eliminado a toda una célula de la tríada para protegernos. El hombre que todavía ponía nerviosa a la gente cuando entraba en una habitación. Pero aquí, en nuestro jardín, con nuestro hijo en brazos y nuestra hija creciendo dentro de mí, era solo Nicholas, solo un padre, solo un marido, solo mío. Y supe sin lugar a dudas que volver había sido la decisión correcta. Huir había sido miedo. Quedarme era amor. Mamá, llamó Luca, ven a jugar con nosotros. Me levanté con una mano en mi vientre y me acerqué a mi familia. Nicholas me cogió de la mano y me atrajo hacia él. Te quiero, me dijo por milésima vez, como si nunca hubiera dejado de decirlo. Yo también te quiero. Luca nos cogió de las manos a los dos y nos llevó más adentro del jardín, adentro de nuestra vida, adentro del futuro que estábamos construyendo juntos. A veces peligroso, siempre complicado, pero nuestro. Completamente y para siempre nuestro. Fin.